Buenas noches a todos, amada iglesia, Dios les bendiga. Gracias por conectarse, los que se están conectando, reciban bendiciones abundantes y gracias porque Dios quiere hablarnos y vamos a comenzar para poder dar enseguida ya, ver lo que es la palabra y yo te voy a pedir que puedas compartir esa transmisión a otras personas para que también puedan recibir esta bendición, esta palabra. Y vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias porque solamente a ti, Señor, es quien buscamos y por eso, Señor, estamos obedeciendo constantemente, Señor. Necesitamos de tu dirección, de tu guía, Espíritu Santo. Y por eso estamos al pendiente, Señor, de esta palabra, de esta transmisión, porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Habla nuestras vidas, Señor. Muéstranos lo que tienes en esta noche para nosotros y ayúdanos a ponerlo por obra. Gracias, Espíritu Santo. Acomoda esta palabra de tal manera, Señor, que en nuestro espíritu, Señor, sea, oh Dios, movido a hacer tu voluntad. Que nuestra alma sea, Padre, transformada y que nuestro cuerpo sea también alineado a tu propósito. Gracias porque mientras más te buscamos, más, Señor, nos fortaleces. Y Padre, y gracias por mantenernos tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de 4 cosas que Dios nos pide. Y quiero comenzar leyéndote un pasaje que se encuentra en Jeremías capítulo 15, en el versículo 19. Dice así: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hoy le titulé 4 cosas que Dios pide de nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentra en este pasaje que acabamos de leer. Dice, si te convirtieres, yo voy a restaurarte, y delante de mí vas a estar. Y dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Yo quiero decirte que esta exhortación Dios se la hace a su pueblo, pero es una exhortación que también nos las hace a nosotros en estos tiempos. Es una exhortación que Dios le estaba haciendo pues al pueblo de Israel. Ustedes saben, muchas ocasiones cuando leemos la palabra del Señor, vemos cómo el pueblo se había desviado, cómo el pueblo se había apartado, cómo el pueblo hacía pacto con el Señor, decía que le iba a seguir. Y vemos que por una o por otra razón el pueblo siempre se le olvidaba de cumplir con la palabra, ¿verdad? Y algo que nosotros tenemos que tener cuidado es de que a veces hacemos promesas al Señor. Le decimos, Señor, ahora te voy a buscar. Señor, ahora sí voy a leer la palabra. Señor, ahora sí me voy a congregar. Señor, ahora sí voy a buscarte, a cantarte, a alabarte, a adorarte. Voy a orar, ahora sí voy a leer la palabra. Pero resulta que a veces no cumplimos con nuestra palabra, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, por descuidar lo más importante y que es lo básico en nosotros, como la palabra, como el orar, y esas cosas, por haberlas dejado, no nos damos cuenta que empezamos a hacer cosas que habíamos ya dejado y que ahora las empezamos a hacer. Nos volvemos iracundos, nos volvemos criticones, chismosos, nos volvemos, quizás habíamos dejado el cigarro, pero ya lo empezamos nuevamente a tomar. Habíamos dejado de decir malas palabras, pero las empezamos nuevamente a decir. Empezamos a ofender, empezamos a criticar a los demás, empezamos a postear, ¿verdad?, en el Facebook, cosas, comentarios de no sé, y esto va para fulano, para perengano, ¿verdad? Y empezamos a hacer cosas, y todo porque siempre va a tener una raíz. Cuando nosotros descuidamos lo más importante, que es el buscar al Señor, que es el buscar a nuestro Dios, siempre va a haber algo que
que nos va a llevar a regresar, ¿verdad? A regresar a nuestro pasado o a regresar a esas viejas costumbres que ya habíamos dejado. Entonces acá este pasaje le está hablando el Señor y les dice, si te convirtieres, yo te voy a restaurar y delante de mí tú vas a estar. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero no tú te conviertas a ellos. Así que imagínate, está diciendo, o sea, imagínate que es después de conocer a Dios, estaban ellos, como quien dice, estaban perdiendo pasión, estaban perdiendo el amor, estaban perdiendo la fuerza espiritual, estaban dejando de congregarse, estaban dejando de la palabra, ya no era importante para sus vidas, siendo que en sus hogares la gente ponía a Dios primero, o es más, algo tan sencillo como oraban por los alimentos, y hoy en día se les olvida orar por los alimentos, ¿verdad? Te estoy hablando de cosas cotidianas que como todo hijo de Dios debe de hacer, pero a veces cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, se nos empiezan a olvidar esas cosas, ¿verdad? Como el bendecir los alimentos. No va a pasar nada si tú no oras por los alimentos, o sea, pero siempre es bueno ser agradecido con Dios, porque pues, es parte de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Únicamente los animales son los que no agradecen, que no oran, ¿verdad? Y todo. Pero saben, nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos esa capacidad para poder razonar, ese raciocinio, esa capacidad también para poder amar a nuestro Dios, pues lo podemos hacer. Esa gratitud la tenemos que demostrar. Entonces aquí el Señor estaba exhortando al pueblo porque se había estado dando cuenta de que después de que habían seguido al Señor, después de que habían conocido al Señor, estaban perdiendo esa pasión, estaban perdiendo el amor. Y sabes, y cuando nosotros perdemos esa fuerza espiritual, dejamos que la palabra ya no sea importante en nuestra vida, ya no la ponemos en práctica en nuestro hogar. Y lo peor de todo es que muchos dejan de congregarse, muchos dejan de practicar lo que un día les fue enseñado, que fue la palabra del Señor, vivir como Dios pedía, dejan de tener esa comunión, ¿verdad? Y sabes, ya su posición como hijos de Dios ya no se ve definida, sino que permiten que otros sean los que impongan ciertos valores o ciertos pensamientos o criterios, y entonces empezamos a adoptar criterios que no van de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Que no van de acuerdo a lo que dice su palabra, y empezamos nosotros a adoptar, a tomar esas ideas, ¿verdad? Entonces ya nosotros ya no definimos una posición frente a las personas, ¿verdad?, que viven allá afuera, sino que empezamos nosotros a convivir con esas personas que un día ya habíamos dejado y que nuevamente las empezamos ahora a retomar. Y el problema está en que permitimos que esas personas que no tienen conocimiento de Dios empiecen ahora a nosotros a formar o a influenciarnos más cada día, y ya nosotros no estamos influenciando a ellos, sino que ese es el caso de Israel, del pueblo de Israel, que estaban siendo influenciados. Por eso la palabra dice que ellos se hagan a ti, pero no te hagas tú a ellos, ¿verdad? Y ellos estaban sufriendo un proceso de reversión después de haber conocido la verdad, después de haber conocido, de haber seguido los pasos del Señor. Ellos lo que estaban haciendo era que se estaban regresando, porque esa es la palabra de lo que es esa palabra de reversión, ¿verdad?
después de haber disfrutado una vida plena en el Señor, de haber conocido, de haber disfrutado las delicias de lo que es la palabra, de lo que es el caminar con el Señor, ahora ellos estaban regresando, estaban en un periodo de decadencia y se estaban volviendo hacia atrás. Y lo peor de todo es que, sabiendo que hay una nueva vida en Dios, ellos ya lo estaban haciendo de una forma intencional. A lo mejor tú me dices, bueno, es que las cosas que a veces uno hace y sin darse cuenta no las hace uno intencional. Pero yo creo que cuando uno está conectado con el Señor, con la palabra, el Espíritu Santo siempre va a poner como que esa inquietud, como que te va a redarguir, va a traer convicción a tu vida. Y antes de que cometas un pecado, un error o algo, el mismo Espíritu te va a hablar, te va a advertir. Y ya si uno lo hace conscientemente, es porque uno quiere, porque, como yo lo decía, intencionalmente. Así que aquí vemos cómo Dios está desafiando al pueblo para que tome acciones. Dios está desafiando, y eso es lo que dice en Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 15:19. Por tanto, así dice el Señor, que se conviértanse, yo los voy a restaurar, delante de mí van a estar, y si entre sacares lo precioso de lo vil. Estaba diciendo el Señor, ustedes tienen algo precioso, porque yo ya les enseñé, porque yo ya les instruí, porque caminaron conmigo de la mano, estuvieron conmigo, yo los llevé por ese buen camino. Pero si ustedes entresacan lo precioso de lo vil, serás como mi boca, es decir, yo les voy a usar, mis palabras van a ser puestas en ustedes. Pero dice, pero que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos, no te hagas a ellos. Y hoy en día estamos viendo, mucha gente está siguiendo las costumbres, los patrones, las ideas, ¿verdad? De todo lo que está aconteciendo. He podido platicar con gente que piensa que las cosas que se están dando, bueno, las piensa así. Te voy a decir cómo. Dice, bueno, son cosas que se iban a dar, y yo estoy de acuerdo en eso, que se iban a dar y todo. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Es la nueva normalidad, ¿verdad? Esto no es la normalidad, ¿no? Yo considero que la normalidad tiene que ser, o lo normal tiene que ser el llevar una vida plena en el Señor, que haya milagros, que haya sanidades, que haya restauración, que la gente viene a Cristo, ¿verdad? Esa debe ser lo normal, ver cómo se está desatando los milagros, cómo la gente viene al Señor, cómo vemos que Dios cada día se empodera en las personas, ¿verdad? Pero decimos, esa es la nueva normalidad, ¿verdad? Del ver, esto es normal, ya se quiere hacer algo normal, siendo que no tenemos por qué acostumbrarnos a cosas que estamos viendo, a cosas que estamos escuchando. No podemos estar de acuerdo. Y el Señor es muy firme cuando Él les dice que les desafía al pueblo. ¿Para qué? Para que tomen acciones. ¿Cuáles acciones? Y son esas 4. La primera les lleva a cambiar, les lleva a que tomen acción, a que regresen a Él. Regresen a Él. Y fíjate, la palabra cambiar significa dejar ese camino personal, donde solo prevalecen tus deseos, donde solo prevalecen lo que tú quieres, lo que tú consideras que es correcto. Entonces, cuando el Señor les dice, yo les hago un llamado a regresar, a cambiar, a regresar ¿a qué? Hacia el Señor, a regresar a Él. Ese es el primer llamado que el Señor le hace a su pueblo, y es el primer llamado que el Señor nos hace a nosotros. A cambiar. Un cambio es dejar el camino personal. Es dejar dejar ese camino que nosotros queremos seguir, que no prevalezcan nuestros deseos, que no sean lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿verdad? No,
lo que solamente a nosotros nos satisface. No, no es eso. O sea, el cambio que Dios nos está pidiendo es que nosotros podamos agradar a nuestro Dios, hacer las cosas que a Dios le agrada. Ahora, ya no se puede discernir lo que es un cristiano carnal y un cristiano verdadero, un cristiano espiritual. En Romanos capítulo 8, en el versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es bien claro, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me llama la atención porque yo te digo, a veces no podemos discernir, o sea, a veces ya no se sabe quién es. O sea, ¿eres cristiano? No, es que soy cristiano, pero ¿cómo que eres cristiano? Y haces ciertas cosas. Sí, porque hoy en día te voy a decir lo que para muchos es ser un cristiano, y que para que no te llamen religioso, para que no te llamen fanático, es el cristiano que la gente está pidiendo y demandando. Es aquel cristiano que toleres, ¿verdad?, lo que ellos quieren hacer, que toleres su forma de pensar, que puedes tú tomar cervezas, que puedes, no pasa nada con irte un día con tus amistades, con tus amigas o amigos y tomar 1, 2, 3 cervezas, no pasa nada, con que no te emborraches. Eso es no ser fanático y que no, o sea, no tienes que irte al otro extremo, ¿verdad? Eso es lo que llaman cristiano. El cristiano hoy en día se puede tatuar. El cristiano hoy en día dice malas palabras. Puede, si le cae mal a alguien, enseguida está posteando algún comentario y deja ver su naturaleza, pero porque somos de carne, somos de este mundo, no somos perfectos. Entonces nos justificamos porque no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, como no soy perfecto y como no quiero caer en religiosidad, yo puedo tomar, yo puedo tatuar mi cuerpo, yo puedo... estoy hablando de lo que, conociéndote de Dios, y que ahora quieres hacer eso porque no quieres estar catalogado como el cristiano religioso, ¿verdad? Como aquel hijo de Dios que es un santurrón, no, sino que quieres también ser tomado como parte de esta, que te clasifiquen como el cristiano buena onda, como el cristiano que es bien chido, ¿verdad? Donde lo invitas a la iglesia y donde puedes llenar las iglesias de gente así, pero nunca vas a ver cambios en sus vidas de aquellas personas. ¿Sabes por qué? Porque no les interesan tus cambios. Porque lo único que quieren es gente, nada más. Pero a mí no me importa ni tu vida, ni si cambiaste, si tienes una relación que estás mal, si vives en unión libre, o sea, eso es. Entonces yo digo, ahora ya no podemos discernir el cristiano carnal con el cristiano espiritual. ¿Por qué? Porque ahora el que se dice cristiano hace todas esas cosas. Y es una línea tan delgada que si tú, una vez que atraviesas, tienes que tener cuidado, porque el mismo Señor le dijo al pueblo, le dijo que ellos se hagan a ti, pero que no te hagas tú a ellos. Y por eso dice en Romanos 8, yo les estaba leyendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí se está hablando de dos cristianos, uno que sufre condenación y otro que es libre. Este que sufre condenación conoce a Cristo también, ¿sí? Le entregó su vida a Cristo, pero al no tener comunión con Dios,
no tiene comunión con Dios y al no permitir que el Señor renueve sus pensamientos y al no tomar decisiones de cambio, cuando no toma decisiones para cambiar, ¿sí? Cambios de qué, de dirección, para cambiar esos viejos hábitos, esos viejos no sé, rutinas que tenía o hábitos, ¿sí? Cambiar esos círculos sociales porque quieren continuar con esas amistades que les han conducido a pecar, a los vicios, y por no tomar esos cambios y por no no cambiar de actitud, ¿sí? Porque por no dar esos cambios, entonces la gente, ¿sabes qué? Ese es el que se dice cristiano, pero que es carnal. Deja de tener comunión con Dios, ya no lee la palabra. Por lo tanto, si no tiene palabra del Señor, ¿cómo pueden ser renovados sus pensamientos? Por eso puede venir cualquier persona, le puede decir, hablar de cualquier doctrina, de cualquier cosa, y se cree los temas, y puede venir y le pueden inyectar pensamientos que van quizás en contra de la palabra y ni cuenta se da, ¿verdad? Como los clásicos motivadores, aquellos que se han levantado tantos motivadores y que te dicen tú puedes solo, porque siempre está en que tú desees, en que tú quieras, y tú dices, bueno, yo puedo, sí es cierto, pero déjalo afuera a Dios. O sea, te están diciendo, ya no dependas, tú no dependes de nadie, tú puedes lograr las cosas, todo lo que te propongas, tú lo puedes lograr, pero ¿dónde está Dios? Por eso la palabra en Juan 15 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero en el momento que nosotros nos separamos del Señor, es fácil que vengan dardos, es fácil que venga otra persona y nos quiera adoctrinar, nos quiera cambiar nuestra forma de pensar. Pero sabes, el cristiano carnal es aquel que sí, un día le dijo Cristo, ven a mi vida, que sí, es cierto, que se entregó su vida a Cristo, pero al no tener comunión, al no estudiar la palabra, al no rendir su vida al Señor totalmente, al no dejar ese círculo de amigos que tenía, ¿verdad? Porque todavía quiere seguir con el cotorreo, con la onda, y al no hacer esos cambios y no tomar decisiones de cambios de dirección para cambiar esos hábitos, ¿sabes? Entonces es un cristiano carnal. ¿Cómo lo identificas? Todo el tiempo está en peleas, todo el tiempo está en discusiones, todo el tiempo está en borracheras o está discutiendo. Es una persona que aún no se deja sanar en su corazón. Piensa que todo el mundo le quiere hacer daño, que todo el mundo lo quiere lastimar. Es una persona que es como ese jarrito de Tlaquepaque que le llaman, ¿verdad? Siempre está resentido, y no puede soltar ese perdón, no puede, y siempre está, aparte de que está a la defensiva, siempre está a la defensiva. Entonces es ese cristiano carnal, ¿verdad? Que no puede Dios hacer más en su vida porque no le permite. No permite que el Señor intervenga porque no toma decisiones firmes de decir basta ya no voy a seguir siendo el mismo. Ya me cansé de ser la misma persona, quizás conflictiva, grosera o no sé, peleonera, chismosa, que siempre me enredo en discusiones, lo que sea, ¿verdad? Pero, y ese es el primer paso, o lo que yo les llamé 4 cosas que Dios pide. Lo primero es que nosotros podamos cambiar, regresar a Él. Regresar a Él. Yo te decía, cambiar significa lo que es el dejar ese camino personal. Es donde tú ya dejas de desear o anhelar lo que tú deseas, sino ya no prevalecen tus deseos,
sino ahora es lo que Dios desea. Entonces, como número uno es cambiar, regresar a Él. Regresar a Él. El pueblo de Israel era lo que el Señor le dijo: ustedes tienen que regresar a mí. Si ustedes se convirtieren de sus malos caminos, si se convierten, si regresan a mí, si regresan a mí. Sabes, cuando tú pecas hay una ley superior que está por encima de tu voluntad y te está haciendo pecar. Y te está haciendo pecar. Y una vez que tú has pecado, fíjate, empiezas a morir espiritualmente. Te empiezas a endurecer. Hay mucha gente que dice: es que ya no siento la presencia de Dios. Es que siento que Dios se fue de mi vida. Efectivamente, el Señor está lejos. Porque tú has pecado, porque tú no quieres cambiar, porque tú reincides en lo mismo, porque ya no puedes oír ni la voz del Señor, porque tu voluntad, porque encima de tu voluntad dice que hay una ley superior. Hay una ley superior que está encima de tu voluntad y te está haciendo pecar. Y yo te digo, una vez que tú has pecado, mueres espiritualmente. La experiencia es que te sientes vacío. Te sientes hueco, te sientes que la pasión que tenías por Dios se ha perdido. Que la pasión ya no está, ya no hay fuego. Por eso la palabra dice que el que encubre su pecado, dice, y no prosperará. Pero el que confiesa y se aparta de él, entonces es la persona que va a ser prosperada. Pero dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta. Es decir, tenemos que confesar y hablarlo al Señor. Escucha esto. Las áreas donde tú no te apartas son áreas donde, por más que tú confiesas tus pecados, no superarás el problema. Las áreas donde tú no te apartas, las áreas donde tú sigues nuevamente ahí, quieres seguir coqueteando y quieres seguir tomando el pecado. El Señor dice: suéltalo. Pero dice: pero no puedo soltar eso. Te doy esto, pero esto no. El Señor dice: suéltalo. Hay gente que le he dicho: tienes que confesar, sacar lo que te está estorbando. Hay gente que dice: no puedo. No puedes o no quieres. Y es que no quieren. Y todavía están aquí. Pero cuando la gente decide soltar el pecado y apartarse, dice la palabra que el que confiesa, dice, y se aparta, es el que va a ser prosperado. Entonces las áreas donde tú no te apartas son áreas donde por más que tú confieses tus pecados, no superarás el problema. Yo puedo confesar mi pecado, pero digo, porque hay mucha gente que puede decir: bueno, es que yo estoy metido no sé, en el alcohol, sí, ajá. Y lo confieso: perdóname, Señor, ajá. Y podemos, ¿verdad? Simplemente porque me cacharon. Hay gente que los cacharon. Y dice: bueno, sí, yo reconozco que pequé, que mira, que ando con esta persona, que ando tomando, que ando haciendo esto. Pero lo dijiste porque te cacharon, pero realmente no estás arrepentido. Pero porque te cacharon lo dijiste, lo confesaste. ¿Y cuánta gente puede ir, por ejemplo, con un padre, confiesa sus pecados, pero nunca se aparta? Nunca se aparta. Pues esas personas no pueden superar ese problema. Por eso yo te decía, las áreas donde tú no te apartas son áreas que por más que tú las confieses, tus pecados, por más que confieses tus pecados, no vas a superar el problema. Tenemos que confesar nuestro pecado, pero apartarnos, ¿sí? Vamos a confesar nuestro pecado. Si nuestro pecado es la droga, por ejemplo, vamos a confesarlo y vamos a apartarnos. ¿De qué?
pues de esas personas que nos están involucrando, que nos están arrastrando a seguir en el mismo pecado. Si mi pecado es el chisme, ¿verdad? Pues sabes, me voy a dejar de relacionar con esas personas que nada más nos reunimos al café para estar criticando, siendo chismoso, para ver qué noticias me tiene de fulano, perengano, ¿verdad? Hay gente que le gusta estar en las redes sociales y se meten a los perfiles, a todo lo que son en el Facebook, ¿verdad? Y empiezan a investigar la vida de los demás. ¡Qué horror! ¿Cómo pueden tener tiempo para estar investigando las vidas de los demás y no tienen tiempo para leer la palabra, para estar en comunión con Dios? Sabes, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo estando en las redes. Las redes son buenas, pero siempre y cuando las sepas usarlas, como en la transmisión, como el poder subir, postear un versículo bíblico, una palabra de bendición, un mensaje que edifica, una palabra, una prédica, ¿verdad? Eso es correcto, eso es bueno. Pero la gente se mete en las redes y las redes lo controlan, ¿verdad? Entonces, eso también es pecado y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado ahí en esas áreas. Entonces, fíjate, el Espíritu entra en acción y me fortalece para seguir creciendo. ¿Qué pasa ahí? Cuando las personas no quieren apartarse del pecado, lo pueden confesar, pero no se apartan, ¿sí? Entonces, es algo que va a prevalecer todavía en sus vidas. Entonces, el Espíritu lo que va a hacer, porque nos ama tanto, que entra en acción. Él nos va a fortalecer para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos buscarle, porque el Señor va a poner el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Ahora yo te voy a decir una cosa, nosotros no podemos ser cristianos neutrales. Hay personas que les gusta, bueno, es que yo quiero ser cristiano, yo quiero buscar a Dios, pero no ser un fanático, que cada domingo tengo que estar, o que tengo que estar ahí, que tengo que servir, hay gente así. ¿Sabes? No pierdas el tiempo, no pierdas. ¿Tú crees que tu vida es eterna? Nosotros estamos aquí en esa tierra de paso, estamos de paso. Y ponte a pensar qué tanto has hecho, qué tanto has producido, qué tanto vas a dejarle a tu descendencia, a tus generaciones. Vale la pena todo lo que tú has hecho, que ellos lo puedan repetir, que ellos puedan seguir tu ejemplo. Ponte a pensar. Eso siempre me ha confrontado, o me ha hecho recapacitar, ¿verdad? Lo que yo hoy en día estoy haciendo. Yo quiero que mis hijos puedan seguir este legado, si es que no viene Dios, el Señor, antes, ¿verdad? Pero yo anhelo que mis hijos sigan el camino que yo estoy buscando, porque eso es lo que les hemos inculcado, el pastor y yo les hemos inculcado, les hemos enseñado. Pero, ¿sabes? No podemos nosotros ser neutrales, decir porque queremos quedar bien con la sociedad. Por eso no queremos vernos tan fanáticos, ¿verdad? Como que cada domingo, y si puedo yo ver la transmisión por internet, no pasa nada. Así es como pensamos, pero estamos en un punto neutral y no podemos estar neutral. ¿Por qué? Porque ¿eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios, de la vida, ¿verdad? Entonces, la libertad es la capacidad de elegir. Es la libertad, la capacidad que tú y yo tenemos de elegir quién es el que te va a gobernar, ¿verdad? Pero tú no eres neutro, tú no puedes ser neutro. Tú no puedes ser neutro. Si tú crees que siendo neutro estás agradando a Dios y también quieres agradar al mundo, pues sabes que seguramente eres más de la carne que de Dios.
y te está esclavizando, no te estás dando cuenta, pero a lo mejor consideras que eres un cristiano, pero a lo mejor un cristiano carnal. Un cristiano carnal. Y sabes, lo primero que Dios le pide al profeta, o sea, o al pueblo, es esa devoción, es esa entrega, es buscarlo desesperadamente, es que podamos retornar. Le pedía al pueblo que se retornara a la fuente de vida. Y es lo primero que Dios nos está pidiendo. Retórnate a la fuente de vida. Vuélvete a Él. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Si tú te sales de la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que no vas a poder estar en esta vida. Estar en esta vida. Si tú te sales de la presencia de Dios. Y sabes, cuando tú estás en la presencia, cuando tú entras en la presencia y tomas las cosas de Dios en serio, dice la palabra que podremos estar atribulados, pero no derrotados. Podremos pasar por fuego, pero no nos vamos a quemar. Podremos pasar por aguas turbulentas. Podemos pasar por ríos, por tempestades, pero no nos vamos a ahogar. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando tengamos miles de problemas, Dios siempre nos va a sostener de la mano. Y tú eres ese hijo de Dios que a pesar de los problemas que estás enfrentando, pero te has aferrado a buscar al Señor, te has aferrado a seguirlo. Sabes, Dios nunca te va a dejar, Él te va a sostener. Y yo quiero animarte para que sigas creciendo en el Señor, para que sigas aferrándote a la palabra, para que sigas buscándolo. No puedes estar en un término neutro, no. O se es de Dios o se es del diablo. O se busca a Dios o simplemente sin darte cuenta ya estás caminando, haciendo todo lo que el diablo quiere. El Señor le dijo al pueblo de Israel, vuélvanse. Y el Señor nos habla a nosotros, nos dice, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. No seamos cristianos carnales. ¿Y cómo lo identificas? Bueno, porque siempre está peleando, porque no cambia su forma de hablar, hay groserías, porque piensa mal, porque está de chismoso, porque no deja los vicios, porque, simplemente se dice cristiano, pero realmente es un cristiano carnal, que está pensando, no ha hecho que los deseos de la carne mueran, no los ha crucificado. Y así que el primer llamado que el Señor nos hace es, vuélvanse a mí y cambien. Vuélvanse a mí y cambien. Número 2, dice, yo les voy a restaurar y van a estar en mi presencia. El Señor aquí les estaba diciendo, tomen acciones. Tomen acciones, porque el pueblo quizás cantaba, ¿verdad? Es como uno a veces que va a los servicios, va a la iglesia, canta, pero el Señor se daba cuenta de que, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y yo creo que el Señor está llamando y nos está diciendo, no puedes ser un cristiano que me canten nada más de dientes para afuera, porque con tu boca tú me cantas, pero tu corazón está lejos de mí. Fíjate, en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, no basta con conocer la palabra, sino hay que obedecerla. Porque acá es bien claro que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Así que no basta nada más con conocer la palabra, sino tenemos nosotros que obedecerla, tenemos que vivirla. Y ahí es donde nosotros demostramos el amor que le tenemos a Dios.
porque la obediencia a su palabra nos va a cambiar la dirección. El obedecer al Señor va a normar nuestra vida. El obedecer, o sea, el guardar su palabra, el conocer su palabra, pero el vivir su palabra, el guardar sus mandamientos, estamos demostrándole: Señor, yo te amo tanto que yo anhelo, deseo guardar tu palabra. ¿Cómo podemos vivir la palabra del Señor? Bueno, es si yo era una persona mal hablada, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer es alimentarme de la palabra, y cuando venga una situación difícil que me voy a enfrentar, que me voy no sé, a lo mejor discuto con mis hijos, mi esposo o con el vecino, ¿verdad? Y si era una persona que enseguida discutía y hablaba y decía más groserías que palabras de hola, buenos días, entonces ahora tengo que cuidar. Antes de hablar, mejor me muerdo la lengua o me quedo callado, ¿verdad? Pero no voy a permitir que una mala palabra salga de mi boca, sino dice la palabra, la que sea buena y necesaria para la edificación. Mis palabras, las que salen de mi boca, tienen que ser de edificación, que edifiquen y nunca de maldición. Entonces, ¿cómo es guardar, demostrar al Señor que yo lo amo? Guardando su palabra y poniéndola por obra. Es decir, que ahora ya no me voy a dejar controlar o vencer por mi carne, sino ahora lo que voy a hacer yo es permitir que el Señor sea el que me controle, y yo voy a crucificar esos deseos de mi carne. Mi carne me dice: maldice, odia, ten rencor, ten resentimiento con fulano, perengano, no lo perdones. Pero yo guardo la palabra del Señor, sus mandamientos. Yo voy a decir: yo voy a amar, voy a bendecir, y si me maldicen, yo los bendigo. Y si me dicen 2 o 3 cosas que me lastiman, entonces bueno, pues yo los voy a llevar en oración y los voy a bendecir, porque he decidido guardar la palabra y ponerla por obra. Entonces, cuando tú lees la palabra, la guardas y la obedeces, entonces es ahí donde nosotros demostramos que amamos al Señor. No somos perfectos, tenemos debilidades, sí, pero yo tengo que aprender a decirle: Señor, te amo tanto. O sea, tenemos que tener ese temor, decir: Señor, te amo tanto que si me equivoqué, perdóname, me arrepiento, voy a cambiar esto, decido cambiar. Y tenemos que obligar a esta carne, crucificarla y hacer que cambie, ¿verdad? No es un amor, fíjate, no es un amor que uno le diga a Dios: yo te amo porque no sé, porque por eso te voy a demostrar que sí puedo, sino realmente cuando nosotros decimos amar al Señor, se demuestra con nuestra obediencia, con nuestros actos, ¿verdad? No es tanto lo que tú hables, lo que yo hable, sino es con nuestros actos, con nuestra obediencia. Y fíjate, Dios se manifiesta en todas partes, pero no se manifiesta a todos. Dios se manifiesta en todas partes. Es cierto, Dios está en todas partes, porque hay gente que dice: bueno, yo te amo, Señor, pero pues tú sabes que pero no me voy a congregar, o no sé. Dios, es cierto, puede estar ahí donde tú estás, pero no se manifiesta en todas partes, sino dice que al que ama y guarda sus mandamientos. Te lo vuelvo a leer, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te das cuenta? Por eso resalté esta palabra. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas. Dice que el Señor es el que va a amar, y que, o sea, el Señor no hace excepción de personas.
para nada. Dios nos ama a todos, ¿verdad? Pero dice, pero el que guarda sus mandamientos es el que, si yo digo que amo al Señor, es porque estoy guardando sus mandamientos. Dice que entonces seremos amados por el Padre. Él nos amará y Él se va a manifestar. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué? Porque, número uno, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Decimos que lo amamos, vamos a guardar. No se trata nada más de conocer la palabra, sino de vivir la palabra, de guardar sus mandamientos. Entonces ahí, cuando los guardamos, cuando vivimos su palabra, estamos demostrando que le amamos. Y entonces nosotros seremos amados por el Padre y el Señor se va a manifestar en nosotros. Es decir, el Señor se manifiesta en todas partes, pero no se manifiesta a todos, sino solamente aquellos que guardan su palabra. Tremendo. Voy a continuar con el punto número 3. Recuerda que estamos sacando estos puntos de acuerdo a Jeremías en el capítulo 15, en el versículo 19. El punto número 3 es: no sigas tolerando lo que Dios no tolera. Fíjate, en Jeremías 15, 19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré, y delante de mí vas a estar. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjate, voy a ser como su boca. Si yo entresaco lo precioso de lo vil. Hay cosas que ya no deben de estar en ti. Ya no deben de estar en ti. O sea, lo vil lo tienes que sacar. Tú tienes que sacar lo precioso de lo vil. Lo vil lo tenemos que cambiar. Esas palabras maledicientes, esas palabras ociosas, esas palabras que perjudican a los demás, esos pensamientos, esas palabras de mentiras, de maldad, las tenemos que sacar. Porque dice, yo voy a convertir mi boca, te voy a convertir tu boca cuando tú hables. El Señor dice que nos va a dar sabiduría, Él va a hablar a través de ti, pero por eso nosotros tenemos que sacar lo vil, ¿verdad? O sea, sacar eso es más bien sacar lo precioso de lo vil, pero lo vil lo tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a sacar lo precioso, lo que Dios puso, el Señor va a usar nuestra boca y Él nos va a dar esa sabiduría y Él va a hablar a través de nosotros. Entonces, este punto es: no sigas tolerando lo que para Dios es intolerante, ¿verdad? Intolerable. ¿Cómo puedo ser cristiano yo en la iglesia y no puedo serlo en mi casa? ¿Cómo puedo decir que soy un cristiano, ¿verdad? En la iglesia, si en mi trabajo yo no puedo tolerar ni al jefe, no puedo tolerar a esas personas, ¿verdad? A lo mejor me pongo al tú por tú. Entonces, si a veces decimos ser cristianos, pero somos personas problemáticas, o en el trabajo, ¿verdad? O practicamos esas borracheras, o no sé qué te puedo decir. Está diciendo que ellos se conviertan a ti, pero no te conviertas tú a ellos. Que en tu casa tú seas ejemplo, que ellos puedan decir, bueno, me voy a ir a la iglesia contigo, me voy a ir a una reunión contigo, porque quiero saber por qué tú has cambiado tanto. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, eso es sacar lo precioso de lo vil, que ellos se hagan a ti. Y número 4, es una decisión. Es una decisión. Dice que ellos se conviertan a ti
y tú no te conviertes a ellos. Cuando ellos tienen más influencia que tú, ¿sabes? Es porque tú dejaste de apasionarte. Dejaste de apasionarte por el Señor. Ya no ven en ti ese fuego. Ya no hay poder. Ya no hay unción en tu vida. Y cuando dejaste de apasionarte, miren, los hijos son los primeritos en que se dan cuenta. Los hijos son los primeros en que se dan cuenta. Cuando tú dejaste de apasionarte por el Señor, ellos son los primeros que se dan cuenta. Y entonces, los hijos son los primeros que son influenciados por lo que está allá afuera. Son influenciados. Y luego, lo tremendo de todo es de que después los hijos pueden influenciarte también. Y tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú ya no eres influencia para ellos, ya no eres influencia para la gente que está en el mundo, entonces tú empiezas a hacer lo mismo que ellos. Vas a ser influenciado. Cada vez que tú te sientas tentado en dejar que alguien empiece a influenciar tu vida más que Dios, más que su palabra, tú tienes que preguntarte esto. Esto, donde estoy siendo influenciado, donde me estoy dejando influenciar, ¿va a edificar mi vida? ¿Va a edificar mi casa? ¿Va a edificar mis hijos? Tienes que hacerte esta pregunta. Porque es bueno preguntarse, bueno, yo me estoy dejando influenciar por esto, pero ¿va a edificar mi vida? ¿Está edificando a mis hijos? ¿O de plano mis hijos se están perdiendo? Yo ya, o sea, tienes que empezar a preguntarte. ¿Sí? Pregúntate. ¿Por qué? Porque yo creo que es bien importante, porque a veces podemos decir que estamos siguiendo al Señor, pero nosotros simplemente podemos ser vergüenza y decepción para nuestros hijos. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Personas que jugaron con el pecado. Hay personas que han estado siendo influenciados por el mismo pecado y han estado apapachando ciertas cosas, consintiendo, pensando que no iban a caer, pensando que no iban a ser influenciados porque se sentían más fuertes. Pero el hecho de estar coqueteando con el pecado, han sido influenciados y han pecado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser la sal. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que por esa razón, leíamos el pasaje de Jeremías, y que Dios estaba hablando a Jeremías, a su pueblo, y les estaba dando estas advertencias, o les estaba diciendo de estas 4 cosas, ¿verdad? Número 1, dijimos acerca de que ellos se tenían que volver. Lo primero era un llamado a cambiar, que se volvieran, que regresaran a Él, que volvieran a Él. El número 2 habíamos dicho que era acerca de que Él iba a restaurar y vas a estar en mi presencia, pero nosotros teníamos que tomar acciones, teníamos que tomar una decisión, ¿verdad? Y era que el poder guardar los mandamientos y el poder vivirlos. Número 3, dijimos que no podemos ser tolerantes con lo intolerable, ¿verdad? No podemos, hay cosas que nosotros debemos de sacar de nuestra vida, y aún no podemos estar tolerando cosas, sino tenemos que ser radicales, tenemos que ser de una sola pieza. Y pues el número 4 es, tenemos que tomar una decisión
fuerte, una decisión firme. Tenemos que ser radicales, ¿verdad? Para tomar esa decisión, ser decisivos y empezar a comportarnos como tal, como hijos de Dios, vivir la palabra. Cada vez que nosotros nos sintamos, yo te decía, influenciados o tentados de que alguien influencie más que Dios y su palabra, debemos hacernos esa pregunta. Esto donde yo me estoy dejando influenciar, ¿está edificando mi vida? ¿Está edificando a mis hijos? ¿Está edificando mi hogar? ¿Está edificando mi casa? ¿Va a traer dolor a mi casa? ¿Va a traer vergüenza? ¿O va a traer dolor a mis hijos o decepción? Tenemos que preguntarnos todo esto, si nos conviene o no nos conviene. Porque cuando tú eres una persona que influencia, tu vida va a desafiar a las personas. Cuando tú eres una persona de influencia, tu vida siempre va a desafiar a las personas. ¿Por qué? Porque tu testimonio va a desafiar. ¿Por qué? Porque los vas a retar. Tu vida va a incomodar a otras personas. Tu vida va a incomodar, ¿sabes? Otros lo que van a hacer es que te van a evadir. Otras personas lo que van a hacer es que van a buscar atajos y van a querer hacer negociaciones contigo, ¿verdad? Para lo malo. Pero cuando tú eres radical, cuando tú eres una persona que no te dejas influenciar por lo del mundo, por las demás personas, sino estás convencido en quién has creído y estás convencido a quién sirves, ¿sabes? Tú eres influencias y tu vida siempre va a confrontar a los demás. Es más, les vas a caer mal. Les vas a caer mal. Te van a tener como que eres un grosero, orgulloso, pedante. Les caes mal, les vas a caer mal. Pero cuando tú te mantienes firme en quien crees, en lo que crees, en su palabra, y tú eres influencia, a muchos los vas a retar. Y yo sé que también muchos van a querer seguirte. Y más que por la visión que tú les puedas compartir, es por lo que ven en ti. El testimonio de vida que tú llevas. El testimonio personal que tú tienes. Tu testimonio como matrimonio, con tus hijos, con los demás, en fin. O sea, hay muchos que van a agradecer por la forma en que tú vives, en que vives ese cristianismo. Porque los va a confrontar, los va a retar. Y pronto van a estar haciendo lo que tú haces. Van a estar compartiendo lo que tú compartes. Muchos te van a seguir. Porque antes de que la gente, yo te decía, antes de que la gente te siga, tienen que creer en ti por tu testimonio. Por tu testimonio. Amén. Y bueno, y quiero terminar. Siempre tu vida va a desafiar a ser mejores personas, a los que si tú eres una buena influencia, si siempre va a haber gente que va a poner su mirada en ti, y tu vida les va a desafiar a ser mejores personas. Y eso es hermoso, el saber que muchos están siguiendo a Cristo porque tú eres influencia. Y eso es lo que el Señor vino a hacer en esta tierra, a influenciar. Él influenció a 12 personas, ¿verdad? Los cuales empezaron a expandir este evangelio, la palabra. Y por causa de lo que estos hombres hicieron, nosotros que compartimos la palabra, estamos buscando al Señor, estamos implementando o también haciendo lo mismo, porque sabemos que hubo una persona en esta tierra que revolucionó este mundo, que nos dio ejemplo en todas las áreas y que nos llevó a creer y a confiar en Él, porque es una persona que no miente, una persona
que lo que decía se hacía, que dijo que iba a resucitar y resucitó. Y estamos esperando en su segunda venida. Estamos esperando que Él pronto venga, Maranata. Así que si tú tomas una decisión, decisiones, entras en un juego. ¿En el juego de qué? De cambiar. En el juego de cambiar, en que tenemos que cambiar. El Señor le había hablado al pueblo. Le había dicho: si ustedes se volvieren de sus malos caminos y se apartaren, entonces yo iré desde los cielos. Dice: perdonaré, sanaré su tierra. Y empieza a hablar, ¿verdad? A decir varias cosas. Pero el versículo clave que yo quiero hablarte se encuentra en Jeremías, donde dice: si ustedes se convierten, yo les voy a restaurar, y delante de mí vas a estar. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes? Si nosotros no tomamos la decisión, entramos en el juego, en ese juego de que nunca vamos a cambiar. Si tú no decides hoy, no tomas una decisión de querer cambiar, no estás solo, Dios es el que te va a ayudar. Pero si no tomas esa decisión de querer cambiar, no vas a ver esos cambios. Nunca vas a poder dejar tus frustraciones, tus traumas, tus miedos, esos vicios, aquellas cosas que te han estado estorbando. Nunca las vas a poder dejar. Esa condición de vida nunca podrá ser diferente hasta que tú decidas. Hasta que tú decidas. Dios ya hizo su parte, pero tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que tomar esa decisión. Te toca a ti, me toca a mí, de dar esos pequeños pasos, esos cambios, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer que las cosas acontezcan. El Señor ya hizo su parte. Dios nos respalda, Dios te va a respaldar. Ahora, Dios nunca va a respaldar a un pasivo. Dios nunca va a respaldar a uno que está cómodo, ¿verdad? Toma la decisión. Toma la decisión. Y dice la palabra: que ellos se hagan a ti, pero tú no te hagas a ellos. Amén. Vamos a orar para que Dios nos revele los cambios que tenemos que dar, aquellas áreas donde tenemos que cambiar, que podamos cambiar y que no seamos influenciados por este mundo. Es bien claro cuando el Señor dice: búsquenme. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de buscarlo. No te dejes influenciar por la televisión. No te dejes influenciar por los amigos, por las personas. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de congregarse. Es tiempo de dejar lo que tenías que dejar, lo que te está afectando, lo que no te edifica. Y es tiempo de congregarse, de leer la palabra, de tener comunión con el Señor, de amarlo, de buscarlo con fuego, con pasión, con devoción, con entrega, con todo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche yo estoy pidiendo y levantando a cada uno de tus hijos, Señor. Aquellos que todavía están en un punto intermedio, que están pensando, que han dicho: sí, Señor, yo soy tu hijo, pero todavía me está costando soltar aquello, todavía me está costando entregarte estas cosas, Señor, que sé que me han perjudicado, pero ayúdame, Señor. Produce en mí el querer como el hacer. Hoy declaro, Señor, que tengo una voluntad firme, una voluntad, Señor, que decide, Señor, hacer lo correcto, hacer lo bueno, que decide buscar sacar lo precioso de lo vil, buscar, Señor, hacer lo correcto. Ayúdame, Espíritu Santo,
Fortaléceme, Señor, en medio de mi debilidad. Dame fuerza, Señor, para buscarte, para mantenerme firme. Y que lo demás no me esté influenciando. Que las cosas que estoy escuchando y viendo me estén influenciando, sino que yo sea influencia para ellos. ¿Influencia en qué sentido? Porque yo les hablaré de ti, porque yo les compartiré, porque yo los motivaré, los exhortaré, los llevaré por el camino, Señor, correcto, para que te sigan buscando, para que te sigan amando. Mientras que tú, Señor, estés cercano, te vamos a buscar. Ayúdanos, Señor, a ser influencia, Señor, en medio de esta ideología de género, en medio de este feminismo, en medio de todo lo que se está levantando, Señor, en medio de tanta porquería que hay en este mundo. Ayúdanos como hijos tuyos a ser influencia, Señor, para este mundo, Señor, donde sean más los hijos de Dios, hijos de luz que se levantan en contra de este pecado, en contra de este mundo oscuro, en contra de toda esta oscuridad y en todo lo que se está, oh Dios, queriendo venir como una sombra, Señor. Pero mayor va a ser tu gloria la que va a ser vista, y tu gloria, Señor, será vista, y tu conocimiento será, Padre, traído, Señor, a esta tierra, mi Dios, donde veremos, Señor, un pueblo que doblega, Padre, sus rodillas, quebranta su corazón para seguirte, para amarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a ser influencia, Señor, en medio de esta sociedad. Y ayúdanos, Señor, a presentar un evangelio, Señor, claro, convincente, que la gente pueda seguirte. No estamos haciendo un llamado a la religión, porque tú no eres religión, sino es un llamado a tener una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús, si hay alguna persona que nunca le ha dicho a Jesús, ven a mi vida, es el momento para que puedas abrir tu corazón. Repite esta oración que voy a hacer. Dile: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de corazón. Te pido perdón, he sido influenciado por este mundo. He adoptado pensamientos de este siglo, pensamientos, ideas que la gente habla, dice, pero realmente yo no he estado haciendo lo correcto, y te pido perdón porque me he dejado influenciar. Hoy decido buscarte, y hoy decido, Señor, que tú seas el dueño de mi vida. Entra en mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados y por traer tu paz y la luz, Padre, que va a disipar toda tiniebla de mi mente, va a despejarla, y de todas mis ideas, de mis creencias, Señor. Gracias porque tú traes luz a mi vida. Tu palabra es luz y yo la declaro en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si acabas de hacer esta oración por primera vez, quiero invitarte para que puedas buscar a Dios. Tú sabes que al recibir a Cristo, dice la palabra que con el corazón se cree, que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Así que yo sé que lo hiciste de todo corazón, pero es necesario apartarnos del pecado, llevar una vida apartada del pecado. Todo lo que te llevaba, te conducía, te inclinaba a pecar hacia lo malo, ¿sabes? Dale vuelta a lo que hacías. Si eran las amistades que te estaban jalando a algún vicio, deja las amistades. Es preferible decir que te dejen de hablar ciertas amistades a que pierdas tu salvación. Encuéntrate con el Señor, regresa al Señor. Te quiero invitar para que si tú necesitas ser formado en la palabra, todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios estamos.
ahí congregándonos y te esperamos con los brazos abiertos. Te invitamos para que puedas ser parte de la familia sin límites en su presencia, la casa del Espíritu Santo. Amén. Lee la palabra, ora al Señor, congrégate y recuerda compartir a otras personas de Cristo. Y por supuesto te recuerdo, mañana como iglesia estamos ayunando. Es un tiempo que vamos a comenzar a partir de las 12 de este día, de la noche o de la madrugada, no sé. Vamos a estar ayunando. Yo sé que vamos a estar dormidito, pero sabes, vamos a continuar hasta el día siguiente. Vamos a estar ayunando y lo vamos a romper como hasta las 10 de la noche más o menos, u 11, que lo rompemos en la oración, en un tiempo de oración que tenemos, y que si tú estás interesado nos puedes enviar hablarnos a través de el WhatsApp que encuentras en lo que es en nuestra página en Facebook. Nos puedes enviar un mensaje donde es la dirección y te la podemos hacer llegar si tú quieres orar e interceder. Y también recordar que estamos ayunando es únicamente con agua, o como tú lo puedas hacer, pero ayuna. Es bien importante, ayuna, y a través de los grupos estamos enviando las peticiones de oración. Es bien importante. Dice la palabra que mientras que el novio estaba, refiriéndose a Jesús, pues no había necesidad de ayunar, pero cuando el novio era quitado, Jesús, entonces íbamos a orar. Y son tiempos de ayuno, tiempos de oración. La iglesia no puede dejar de hacer esto, no puede dejar de ayunar. Tenemos que ayunar. Hay mucha gente que ha dejado de ayunar, pero yo les digo, les insto a que ayunemos. Ayunemos, porque si queremos echar fuera los demonios, si queremos que nuestra vida cambie, si queremos ver liberación, sanidad, restauración en cosas que a veces nos son imposibles, a través del ayuno puede haber muchas sorpresas, muchos milagros, pueden romper cadenas a través de un ayuno. Así que el ayuno es tan importante y todo hijo de Dios debe de practicarlo. Aquel que se dice cristiano sabe que es bien importante el ayunar. Y por eso nosotros como Iglesia Sin Límites va a ayunar el día de mañana. Vamos a estar ayunando todo el día únicamente con agua, y hasta en la noche, después del tiempo de oración y de intercesión en la presencia de Dios, vamos a romperlo y vamos a levantar nuestro ayuno. Así que te hacemos parte de esta. Dios te bendiga, amada iglesia. Y bueno, esperando que te puedas, tengas una noche muy bendecida y que puedas estar en conexión con nosotros. Sigue nuestras transmisiones, porque estamos siempre enviando un mensaje de vida y que te va a transformar. Dios les bendiga, que tengan linda noche. Bendiciones, chao.